Escúchalo ahora. Jesús revela la manera correcta de hablar con Dios. No cometas este error. Bloque 1. Introducción. Pregunta impactante. ¿Y si te dijera que podrías estar orando de la manera equivocada y eso podría estar alejando tus bendiciones? Frase de intriga. ¿Y si te dijera que Jesús dejó un secreto sobre la oración que muy pocos han descubierto? Un principio divino que puede abrir las puertas del cielo sobre tu vida, pero que la mayoría de las personas ignoran sin darse cuenta. Reflexión inicial. Todos oramos. Algunos lo hacen en silencio, otros en voz alta. Algunos suplican, otros agradecen. ¿Pero te has preguntado alguna vez si Dios realmente está escuchando? ¿Si estás usando las palabras correctas? ¿Si tu oración está alineada con lo que Jesús enseñó? Lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Porque hay un error que muchos cometen al hablar con el Padre. Un error que puede estar bloqueando respuestas, retrasando milagros y cerrando puertas que Dios ya tenía listas para ti. ¿Qué descubrirás en este video? Hoy exploraremos las palabras exactas de Jesús sobre la manera correcta de orar. Descubrirás cuál es el secreto que abre el corazón de Dios y lo que jamás debes hacer en tus oraciones. Promesa de transformación. Si te quedas hasta el final, aprenderás cómo hacer que cada oración tenga poder y cómo conectar verdaderamente con Dios de una manera que transformará tu vida. Invitación a la interacción. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: Señor, enséñame a orar. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso con tu crecimiento espiritual y activando tu fe para recibir esta revelación. Explicación sobre dar me gusta y compartir. También, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. De esta manera, te conviertes en un instrumento de Dios para bendecir a otros. Otra invitación a la acción. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que Dios quiere hablarte. Porque muchas personas no tienen una iglesia cerca y este canal se convierte en un apoyo espiritual para ellas. Última razón para quedarte hasta el final. La penúltima enseñanza de este video tiene una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas sin escucharla. Comenzamos con el estudio. Jesús nos advirtió que muchas personas oran de manera incorrecta sin darse cuenta. En Mateo 6:5, Él dijo: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto nos muestra que Dios no responde a oraciones hechas solo por apariencia. Muchos oran para ser reconocidos, para parecer espirituales, pero sin un verdadero deseo de conectarse con Dios. Otras personas creen que repetir frases memorizadas hará la diferencia, pero Jesús también nos advirtió contra esto en Mateo 6:7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no se impresiona con palabras bonitas, sino con un corazón sincero. Si has estado orando y sientes que tus oraciones no son respondidas, pregúntate: ¿estoy orando con fe o solo por costumbre? Dios no está distante, pero quiere que nos acerquemos a Él con sinceridad. En Mateo 6:6, Jesús nos da la clave para una oración efectiva. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera oración ocurre en la intimidad con Dios, lejos de distracciones y sin la necesidad de reconocimiento. Es en ese lugar secreto donde nuestra fe crece y donde experimentamos la presencia real de Dios. Hoy Jesús te está llamando a cambiar la manera en que oras. Deja de preocuparte por palabras formales o rituales vacíos. Simplemente habla con Dios como un hijo habla con su padre. Abre tu corazón y conversa con Él con sinceridad. Si deseas experimentar el poder de la oración, empieza hoy. Escribe en los comentarios: Señor, quiero orar con un corazón sincero. Esta será tu declaración de compromiso. Comparte este mensaje para que más personas descubran la forma correcta de orar y fortalezcan su relación con Dios. En el próximo bloque, Jesús revelará la clave para abrir las puertas del cielo a través de la oración. No te pierdas esta revelación transformadora.
Jesús nos enseñó que la oración no es solo hablar con Dios, sino también una llave que abre las puertas del cielo. En Mateo 7:7-8, Él dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá». Aquí vemos una promesa clara. Dios responde a quienes se acercan a Él con fe. Pero ¿cuántas veces hemos pedido y no hemos recibido? ¿Será que hay algo más profundo en estas palabras de Jesús? El problema de muchos es que oran sin convicción. Piden, pero en el fondo dudan que Dios realmente pueda responderles. Santiago 1:6 nos advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Esto significa que la oración efectiva es aquella que viene de un corazón firme, que confía plenamente en que Dios escucha y actúa. Si oramos con temor o incredulidad, cerramos la puerta de la bendición. Jesús también nos enseñó que debemos orar con persistencia. En Lucas 18 contó la parábola de la viuda insistente, quien no dejó de clamar hasta que el juez le hizo justicia. Jesús usó esta historia para mostrarnos que la perseverancia en la oración mueve el corazón de Dios. No basta con pedir una vez y rendirse. Debemos seguir llamando, seguir buscando, seguir confiando, porque Dios siempre responde en el tiempo perfecto. Hoy es el momento de hacer un cambio en tu vida de oración. No ores con dudas, sino con fe absoluta en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Comenta: «Señor, confiaré en ti sin dudar», y permite que esta sea tu declaración de fe. Comparte este mensaje para que más personas aprendan a orar con fe verdadera. En el próximo bloque descubriremos el tipo de oración que Jesús dijo que siempre recibe respuesta. No te lo pierdas. Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración en Mateo 6:9-13, conocido como el Padre Nuestro. No fue solo una oración para ser repetida de memoria, sino un patrón que revela la manera correcta de acercarnos a Dios. Cada palabra tiene un significado profundo que nos enseña a orar con propósito y alineados con la voluntad del Padre. Lo primero que Jesús nos enseña es a reconocer a quién nos dirigimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de pedir algo, debemos recordar que estamos hablando con el Creador del universo, el Dios Todopoderoso. Honrar su nombre en nuestra oración nos ayuda a ponerlo en el centro, en lugar de enfocarnos solo en nuestras necesidades. Luego, Jesús nos dice que pidamos: «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Muchas veces oramos pidiendo que Dios haga lo que queremos, pero Jesús nos enseña a someternos a su voluntad. Esto significa confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Cuando oramos así, nuestra fe se fortalece porque dejamos de aferrarnos a nuestros propios deseos y aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. Después, Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios se preocupa por lo que necesitamos diariamente, pero debemos recordar que no se trata solo de lo material, sino también del alimento espiritual. Su palabra es el pan de vida, y sin ella nuestra fe se debilita. Por eso, al orar, no solo pidamos provisión material, sino también crecimiento espiritual. Otro punto clave es el perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos advierte que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Muchas oraciones no son respondidas porque el corazón está cargado de rencor. Liberarnos del resentimiento nos acerca más a Dios y permite que su gracia fluya en nuestra vida. Finalmente, Jesús nos enseña a pedir protección. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto nos recuerda que cada día enfrentamos luchas espirituales y necesitamos la fuerza de Dios para resistirlas. Este modelo de oración no solo transforma nuestra manera de hablar con Dios, sino también nuestra relación con Él. Si empezamos a orar siguiendo estos principios, veremos cómo nuestra fe se fortalece y nuestras oraciones son más efectivas. Comenta: «Señor, enséñame a orar como Jesús para sellar este compromiso con Dios». En el próximo bloque hablaremos sobre el mayor obstáculo que impide que nuestras oraciones sean respondidas. No te lo pierdas. Uno de los mayores obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas es la falta de fe y la duda en nuestro corazón. En Santiago 1:6-7, la Biblia nos dice claramente:
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien la haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí vemos que la fe es un requisito fundamental en la oración. No podemos acercarnos a Dios con incredulidad o con la mentalidad de que tal vez Él no responderá. Cuando dudamos, estamos diciendo en nuestro interior que no confiamos en su poder ni en su amor por nosotros. Jesús mismo dijo en Marcos 11:24, «Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esto nos muestra que la fe no es solo esperar una respuesta, sino creer firmemente que Dios ya está obrando, aunque todavía no veamos el resultado. Pero ¿cómo fortalecer nuestra fe en la oración? La fe no es algo que surge de la nada, se alimenta de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando meditamos en la Escritura, nuestra confianza en Dios aumenta, y nuestra manera de orar cambia. Otro error común es orar con doble ánimo, es decir, con un corazón dividido entre la fe y la incredulidad. Muchas personas oran, pero en su interior siguen dudando si Dios realmente las escuchará. Jesús nos enseñó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Mateo 17. Esto significa que no se trata de tener una fe enorme, sino de tener una fe genuina y constante, sin dudar. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, debemos eliminar la duda y aprender a confiar completamente en Dios. Esto significa no solo orar con fe, sino también vivir con fe. La oración no es un simple acto religioso, es una conversación con nuestro Padre Celestial, y Él quiere que nos acerquemos con un corazón confiado, creyendo que Él tiene el control de todo. Comenta, Señor, ayúdame a orar con fe para declarar tu confianza en Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre el poder de la perseverancia en la oración y por qué algunas respuestas tardan en llegar. La fe en la oración. La fe es esencial en la oración. Es la convicción de que Dios escucha y responderá a nuestras peticiones siempre de acuerdo con su voluntad. En este bloque exploraremos cómo la fe influye en nuestra vida de oración y cómo fortalecerla. La fe como confianza en Dios. La fe es confianza en la promesa de Dios. En Hebreos 11:1 se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús también nos enseña que incluso con una fe pequeña como un grano de mostaza podemos mover montañas. Más de ahí. Fe activa en la oración. La fe no es solo creencia, sino acción. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Al orar no solo pedimos, sino que actuamos con la confianza de que Dios nos guiará. La fe y las promesas de Dios. Las promesas de Dios son la base de nuestra fe. Al orar, podemos recordar lo que Dios ha prometido, como en Mateo 7:7-8, donde se nos asegura que Él escuchará nuestras peticiones. La fe en la espera de respuestas. La fe también se prueba en la espera. Aunque a veces no veamos respuestas inmediatas, debemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida. Filipenses 4:7. La fe que sana. La fe tiene poder, como se muestra en Mateo 9:29, donde Jesús sana a 2 ciegos. Hágase en vosotros según vuestra fe. Esto demuestra cómo la fe abre puertas para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo fortalecer la fe en la oración diaria? 1. Lee y medita en la palabra. Al conocer más de las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. 2. Recuerda respuestas pasadas. Reflexiona sobre cómo Dios ha respondido a tus oraciones en el pasado. 3. Ora con persistencia. La persistencia demuestra confianza en que Dios responderá. 4. Rodéate de creyentes. La comunidad cristiana te fortalece en tu fe. 5. Actúa en fe. Obedece los pasos que Dios te indique, demostrando confianza en su dirección. El poder del perdón en la oración. En la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también le entregamos nuestro corazón. Y uno de los aspectos más fundamentales para acercarnos a Él es el perdón. En este bloque exploraremos cómo el perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras oraciones. Perdón, un mandato de Jesús. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña algo fundamental sobre la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Esto resalta cómo el perdón es un requisito para que nuestras oraciones sean escuchadas. El perdón como liberación. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una liberación para nosotros mismos. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del rencor y el dolor, lo que nos permite acercarnos a Dios sin barreras. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. El perdón es una expresión de la gracia de Dios que hemos recibido. El perdón como reflejo del carácter de Cristo. El perdón en la oración también refleja el carácter de Cristo en nosotros. Jesús nos perdonó de una deuda impaga, una ofensa infinita por nuestros pecados. Por lo tanto, Él espera que extendamos ese mismo perdón a los demás. Lucas 23:34. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Él y nos acercamos a su corazón. La importancia del perdón en las relaciones interpersonales. El perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. La falta de perdón puede crear divisiones y dolor. En Juan 4:20 se dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Esto muestra que el perdón y el amor hacia los demás son inseparables. ¿Cómo aplicar el perdón en la vida de oración? 1. Reconoce la falta de perdón. Reflexiona si tienes algún resentimiento o enojo guardado en tu corazón. 2. Entrega tu dolor a Dios. Ora pidiendo fortaleza para perdonar y pedir perdón. 3. Ora por la persona que te ha herido. No solo perdones, sino también bendice a quienes te han ofendido. 4. Busca restauración. Si es posible, intenta restaurar las relaciones rotas. La reconciliación es una poderosa manifestación del perdón. El perdón es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas. No se trata solo de un acto de liberación personal, sino de un acto de obediencia y de acercarnos más a Dios. Al perdonar, limpiamos nuestro corazón, lo preparamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros y fortalecemos nuestra relación con Él. En el próximo bloque profundizaremos en cómo la perseverancia en la oración juega un papel crucial para recibir las respuestas que buscamos. Sigue con nosotros. La perseverancia en la oración. La perseverancia es clave en la vida de oración. Aunque a veces podemos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas de inmediato, la Biblia nos enseña que debemos persistir. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe, nos aproxima más a Dios y prepara nuestro corazón para recibir lo que Él ha prometido. La parábola de la viuda persistente. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de una viuda que, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, no dejó de pedir justicia. Finalmente el juez cedió, no por el carácter de la viuda, sino por su persistencia. Jesús concluye esta parábola diciendo: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto nos enseña que, aunque a veces no veamos resultados inmediatos, nuestra persistencia en la oración no es en vano. La oración persistente como una prueba de fe. La perseverancia en la oración demuestra que confiamos en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan rápidamente. Santiago 5:16 y 18 nos habla sobre la oración perseverante. La oración del justo puede mucho, si es eficaz. La eficacia de la oración viene cuando persistimos en ella, no solo por momentos de necesidad, sino como un estilo de vida. El ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Antes de su arresto, Jesús oró en el jardín de Getsemaní, mostrando la importancia de la perseverancia incluso en momentos de angustia. En Mateo 26:39, Jesús ora diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque Jesús sabía que la respuesta de Dios sería un sacrificio, continuó orando con constancia, confiando en el plan divino. La perseverancia de Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos seguir orando, incluso en tiempos difíciles. El poder de la oración continua o persistente también es un medio para profundizar nuestra relación con Dios. Cuando persistimos en la oración, no solo estamos buscando una respuesta, sino que estamos buscando acercarnos más a Él, desarrollando una dependencia de su voluntad. Filipenses 4:6-7 nos anima a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias, sabiendo que su paz guardará nuestros corazones. Las bendiciones de la perseverancia. Fortalece nuestra fe.
A medida que persistimos en la oración, nuestra fe crece porque aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. 2. Nos prepara para recibir respuestas. Al perseverar, Dios nos moldea y prepara tanto a nosotros como a nuestras circunstancias para recibir lo que Él tiene preparado. 3. Refina nuestros deseos. A través de la perseverancia, nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios, lo que nos lleva a orar de acuerdo con su propósito. ¿Cómo mantener la perseverancia en la oración? Haz de la oración un hábito diario. La perseverancia se construye con la constancia. Establece tiempos específicos para orar cada día. 2. Confía en el tiempo de Dios. La respuesta de Dios puede no ser inmediata, pero siempre es perfecta. Aprende a esperar con paciencia. 3. Ora con expectación. No solo pidas por tus necesidades, sino cree que Dios responderá a su tiempo y de acuerdo con su voluntad. 4. Busca el apoyo de otros. Orar en comunidad puede ayudarte a mantener la perseverancia, ya que otros te animarán y orarán contigo. La perseverancia en la oración es un acto de confianza y obediencia. Nos enseña a esperar en Dios, a confiar en su tiempo y a fortalecer nuestra fe. A través de la persistencia descubrimos que Dios no solo responde a nuestras peticiones, sino que también nos transforma en el proceso. En el siguiente bloque exploraremos cómo la gratitud en la oración transforma nuestra actitud hacia la vida y hacia Dios. Sigue con nosotros. La gratitud en la oración. La gratitud en la oración es una de las formas más poderosas de conectarnos con Dios. Cuando oramos agradecidos, no solo reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también transformamos nuestra perspectiva, enfocándonos en lo que ya hemos recibido en lugar de lo que nos falta. La gratitud cultiva una actitud positiva, nos recuerda las bendiciones pasadas y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. La importancia de la gratitud en la vida cristiana. La Biblia está llena de mandamientos que nos exhortan a ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta es una invitación a reconocer que, independientemente de las circunstancias, siempre hay algo por lo que dar gracias. La gratitud no depende de las situaciones, sino de una actitud de corazón. La oración como un acto de gratitud. La oración no solo debe ser un momento para presentar nuestras peticiones a Dios, sino también para darle gracias por todo lo que ya ha hecho. En Filipenses 4:6, Pablo nos anima a orar con gratitud. No estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La gratitud se convierte en una clave para recibir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El ejemplo de Jesús y la gratitud. Jesús mismo dio ejemplo de gratitud en sus oraciones. En varias ocasiones, antes de realizar milagros, Jesús dio gracias a Dios. En Juan 6:11, antes de alimentar a los 5,000 con los panes y los peces, Jesús dio gracias por los alimentos. Este acto de gratitud, incluso antes de que se manifestara el milagro, muestra su total confianza en la provisión de Dios. Gratitud en medio de las pruebas. La gratitud no significa ignorar las dificultades o vivir en negación, sino reconocer que, incluso en medio de las pruebas, Dios está presente y trabajando en nuestras vidas. En Romanos 8:28 sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por lo tanto, incluso en los momentos difíciles, podemos encontrar razones para estar agradecidos por su presencia, por su fidelidad y por la esperanza que tenemos en Cristo. Los beneficios de la gratitud en la oración. Transforma nuestra actitud. La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones en lugar de enfocarnos en lo negativo. Nos permite tener una visión más positiva de la vida. 2. Refuerza nuestra relación con Dios. Al expresar nuestro agradecimiento, reconocemos la bondad de Dios y profundizamos nuestra relación con Él. 3. Nos llena de paz. La gratitud tiene un poder transformador en nuestro espíritu, trayendo paz y tranquilidad, incluso en medio de dificultades. 4. Aumenta nuestra fe. Recordar las bendiciones pasadas nos fortalece para confiar que Dios seguirá siendo fiel en el futuro. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido en la oración? 1. Haz un inventario de bendiciones. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido. Anota algunas de ellas y ofrece tu gratitud a Dios. 2. No solo agradezcas por lo bueno.
Aprende a ser agradecido incluso por los momentos difíciles. Dios usa esas situaciones para nuestro crecimiento espiritual. Ora con una actitud de gratitud. Al comenzar tu tiempo de oración, dedica unos minutos a agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida. 4. Agradece antes de pedir. En lugar de comenzar tu oración con peticiones, comienza dándole gracias por lo que ya ha hecho. Esto cambia nuestra perspectiva y nos recuerda su bondad. La gratitud es una forma poderosa de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. A través de la gratitud, no solo le damos gracias por lo que ha hecho, sino que también transformamos nuestra vida espiritual y emocional. Al cultivar un corazón agradecido, podemos enfrentar cualquier desafío con una actitud de confianza en que Dios está siempre con nosotros. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la oración de intercesión, orar por los demás, es una forma de amor y servicio a la comunidad. No te lo pierdas. La oración de intercesión es una de las formas más poderosas de amor cristiano. Se trata de orar en favor de otras personas, presentando sus necesidades ante Dios y pidiendo que Él intervenga en sus vidas. La intercesión es una expresión de compasión y generosidad, un acto de fe en el que nos comprometemos a ser instrumentos de Dios para bendecir a los demás. La importancia de la intercesión en la vida cristiana. Interceder por otros refleja el corazón de Dios, que desea que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. 1 Timoteo 2, 4. La intercesión nos permite alinearnos con la voluntad de Dios para la vida de otras personas y contribuir a su bienestar espiritual, emocional y físico. Al interceder nos convertimos en mediadores de la gracia divina, pidiendo por la restauración y la bendición de aquellos por quienes oramos. El modelo de Jesús como intercesor. El mismo Jesús es el mayor ejemplo de intercesión. En Juan 17 encontramos la oración intercesora de Jesús por sus discípulos y por todos los que creerían en Él a través de su palabra. Jesús oró por la unidad de los creyentes, por su protección y por su santificación. Además, en Hebreos 7:25 se nos recuerda que Jesús sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El poder de la oración intercesora. La oración de intercesión tiene un gran poder, ya que se basa en la confianza de que Dios escucha nuestras peticiones por los demás. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Al orar por otros, nos convertimos en colaboradores de Dios en su obra redentora. No solo pedimos por la salvación de las almas, sino también por la sanidad, la provisión y la protección de nuestros seres queridos y de aquellos que están en necesidad. ¿Por qué orar por los demás? 1. Porque Jesús lo hizo. Como mencionamos antes, Jesús es nuestro ejemplo perfecto de intercesión. Él intercedió por nosotros y nos invita a hacer lo mismo por los demás. 2. Porque es un acto de amor. Orar por los demás es una forma de amar a tu prójimo, ya que pones sus necesidades antes que las tuyas y buscas lo mejor para ellos. Porque Dios nos llama a hacerlo. La Biblia nos instruye a orar por los demás en diversas ocasiones. En 1 Timoteo 2, 1-2, Pablo exhorta a la iglesia a interceder por todos, incluso por aquellos que están en autoridad. 4. Porque la intercesión trae bendición. Cuando oramos por otros, Dios también obra en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe y acercándonos más a Él. ¿Cómo practicar la oración de intercesión? Haz una lista de personas por las que vas a orar. Tener una lista de amigos, familiares, hermanos en Cristo, autoridades, personas necesitadas o incluso desconocidos por los que interceder puede ser útil. Ora regularmente por ellos y lleva un registro de las respuestas a tus oraciones. 2. Ora específicamente por sus necesidades. No te limites a orar de manera general. Pide específicamente por la sanidad, la salvación, la provisión, la paz o cualquier otra necesidad de las personas por las que oras. 3. Intercede por las autoridades y la nación. La oración por los líderes y las autoridades es vital para que haya justicia y paz en la sociedad. Orar por el bienestar de la nación es un acto de obediencia a las Escrituras. Timoteo 2, 1-2. 4. Pasa tiempo escuchando a Dios. La intercesión no solo es hablar con Dios, sino también escucharle. Permítete ser guiado por el Espíritu Santo para orar según la voluntad de Dios y no solo conforme a tus pensamientos. El resultado de la oración de intercesión.
Cuando intercedemos, no solo estamos pidiendo a Dios por los demás, sino que también nos unimos a Él en su misión redentora. A través de nuestras oraciones, Dios puede obrar milagros, restauraciones y cambios en las vidas de las personas. No sabemos cómo o cuándo responderá, pero la oración intercesora nunca es en vano. La oración de intercesión también tiene un profundo impacto en nuestra propia vida espiritual. Nos acerca a Dios y nos permite vivir más plenamente conforme a su voluntad. A medida que intercedemos por otros, nuestros corazones se llenan de amor y compasión, y nuestra fe se fortalece. Reflexión final sobre la oración de intercesión. La oración de intercesión es una poderosa herramienta en las manos del creyente. Nos invita a dejar de enfocarnos solo en nuestras propias necesidades y a mirar a los demás con los ojos de Cristo. A través de ella podemos ser parte activa del plan de Dios para salvar, sanar y restaurar a aquellos que nos rodean. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la oración por la salvación de los perdidos es un acto esencial en la vida cristiana, ya que refleja el corazón de Dios por las almas que aún no le conocen.